Miembros de la Federación Nacional Campesina se manifestaron en la jornada de este jueves frente a la sede del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra. Piden al INDER que se recuperen más propiedades en la conflictiva zona de Guajoró. El INDER entregó a la Federación Nacional Campesina 270 hectáreas recuperadas, de las 2.200 que actualmente ocupa Guajoró, a miembros de la reforma agraria. En total, unas 27 familias fueron beneficiadas con los lotes, pero los dirigentes de la Federación Nacional Campesina insisten en que aún quedan varias familias sin poder acceder a un pedazo de tierra. 27 familias de PAP Tierra. Hay más de 100 familias necesitadas en Guajoró. Entonces, lo informamos a la ciudadanía, o seguita y la lucha Guajoró ni conquista para. Guajoró ha hecho asentamiento de los campesinos. Villalba expresó que conversaron con el titular del INDER y que este se comprometió a entregar más lotes a los campesinos, quienes pidieron apoyo de la ciudadanía en esta lucha. Uno, la ciudadanía va a aportar en movilización o participar de diferentes sectores, en solidaridad, víveres, o país hay apoyo permanente o visitar en Guajoró. Los compañeros de Guajoró han respaldado, mejor entender, porque la ciudadanía entiende la falta de reforma agraria, y fracaso de diferentes sectores. A la fecha, unas 31 familias ya se han trasladado al distrito de Iú, de unas 1.500 hectáreas, que fueron adquiridas por el INDER con el objetivo de buscar una solución al conflicto existente en Guajoró.